Muchas bendiciones, hermanos. Estamos terminando el estudio bíblico sobre los 12 discípulos. En este día vamos a ver sobre el apóstol póstumo. Comencemos con Apocalipsis 21:14, que dice así: Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Cuando habla sobre la ciudad, sabemos que está haciendo referencia a la Nueva Jerusalén. Pero antes de entrar a estos detalles, vamos a ver qué significa la palabra póstumo. Póstumo es aquel que ocupa el lugar o el oficio de aquel que ha dejado tras su fallecimiento. Según la palabra de Dios, Judas Iscariote ya había muerto y otro tendría que ocupar su lugar. Ahora, ¿quién era ese apóstol póstumo? Vamos al contexto histórico. Jesús ya había ascendido a los cielos y solo les dio una orden a los apóstoles: que se quedaran en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos. La espera duró aproximadamente 40 días y, según la palabra de Dios, durante ese lapso, Pedro trajo en memoria la profecía que se encontraba en los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio. Deciden dar cumplimiento a esta palabra, por lo cual deciden hacer una selección para que otro apóstol ocupe el lugar de Judas Iscariote. Antes de esto, no nos olvidemos que aún los apóstoles no habían recibido al Espíritu Santo. En aquel momento había muchos hombres que habían seguido a Jesús junto con los apóstoles, y muchos de ellos habían visto a Jesús ascender a los cielos. Esto hizo que los apóstoles tuvieran exigencias más altas para el próximo escogido. Pusieron una regla: aquel que iba a ser apóstol tendría que haber estado presente desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesucristo. Sabemos que este requisito ni siquiera los mismos apóstoles elegidos por Jesús lo cumplieron. Los únicos que estuvieron en el bautismo de Jesús fueron Juan y Andrés. Pero bueno, decidieron poner esta condición y solo 2 hombres pudieron cumplirlo. Según Hechos, capítulo 1, esos 2 hombres se llamaban José y Matías. Dice la palabra de Dios que los apóstoles se pusieron a orar pidiendo la guía del Señor y tomaron la medida de echar suerte. Es algo extraño para nosotros hoy en día, pero en aquella época era algo muy común y corriente. Se acostumbraba a echar suerte. Se dicen que cada semana en el templo de Jerusalén los sacerdotes echaban suerte para repartir el oficio que le tocaba a cada uno. Esto lo vamos a ver en Lucas capítulo 1, versículo 9. No nos olvidemos que los apóstoles también aún no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Cuando echaron la suerte, dice que cayó la suerte sobre Matías, y fue uno de los 12 apóstoles. En cuanto a la vida de Matías, tenemos muy pocos textos bíblicos que nos hablan de él. Estos se encuentran en Hechos capítulo 1, por lo cual concluimos que era un fiel seguidor de Jesús. Y si buscamos el significado de Matías, significa regalo de Dios. Pero no tenemos otros datos más sobre la vida de Matías. En Hechos capítulo 9 hay otro seleccionado, pero esta vez quien lo escoge es Jesús. Ese nuevo apóstol se llamaba Saulo de Tarso. Saulo había nacido en la ciudad de Tarso, que se encontraba en la actual Turquía. Era de familia judía, pero también era ciudadano romano. Al crecer en un entorno griego, Saulo era un joven muy culto y también religioso, por lo cual decidió recibir una buena educación junto a los pies de Gamaliel. Siendo adulto, comenzó a perseguir a la iglesia de Dios.
Un día se dirigía hacia Damasco. Una luz cegadora lo tiró al suelo, y una voz le habló: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Inmediatamente Saulo supo que se trataba de Jesús. Saulo estuvo ciego durante varios días, hasta que un hombre llamado Ananías colocó sus manos sobre sus ojos y le devolvió la vista. En ese momento, Saulo fue bautizado por el Espíritu Santo. Desde aquel momento, Saulo comenzó a compartir la palabra de Dios con entusiasmo. Y pasando por diferentes dificultades, llegó a enseñar a los mismos gentiles. Es ahí donde se cambia su nombre. Ya deja de ser Saulo y comienza el ministerio del apóstol Pablo. Pablo realizó 4 viajes predicando la palabra de Dios. Sufrió naufragios, apedramientos y diferentes dificultades. En su último viaje fue hasta Roma, pero fue llevado preso. De las muchas cartas que escribió a las iglesias cristianas, hoy en día estas cartas forman una parte extensa del Nuevo Testamento. Lo último que sabemos, que Pablo estuvo preso, pero siguió predicando la palabra de Dios y animando a la iglesia a través de sus cartas. Segunda de Timoteo sería su última carta. Según los historiadores, sabemos que murió como mártir, predicando la palabra de Dios. Sobre el apóstol póstumo, podemos sacar 2 certezas. Pedro dijo que otro tenía que ocupar su lugar según la profecía de Salmos. Y Apocalipsis 21:14 nos dice que en la Nueva Jerusalén iban a estar escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Pero también en Efesios 2:20 dice que la iglesia tenía sus fundamentos, sus cimientos, sobre los apóstoles y profetas, y que la piedra angular era Jesucristo. Con todo esto, ¿quién sería el apóstol póstumo? ¿Quién sería aquel que ocuparía el lugar de Judas Iscariote? ¿Sería Matías o sería Pablo? Matías fue el elegido por los 12 apóstoles. Pero los que nos crea duda que no fue algo que Jesús les haya ordenado. Fue en el tiempo en que estaban esperando en el aposento alto y aún no habían recibido al Espíritu Santo. Además, fue elegido echando a la suerte, un tipo de selección que no es tan bíblico. Pablo fue un apóstol elegido por el mismo Jesucristo, y según la palabra de Dios, él ya fue parte de los cimientos de la iglesia de Cristo, de la iglesia primitiva, por lo cual sería una de las mejores selecciones para ser el 12º apóstol. Pero no hay nada explícito en la Biblia que diga que él era el 12º apóstol. También podríamos seleccionar a Bernabé, ya que Bernabé fue uno de los apóstoles que apoyó en el inicio del ministerio del apóstol Pablo. Pero ¿qué pasa con aquellos apóstoles que no fueron tan conocidos, o que fueron más conocidos, como Jacobo, el hermano de Jesús? O también uno mucho menos conocido, como Junias. Si leemos Efesios capítulo 4 versículo 11, dice que la iglesia de Cristo se compone por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que en la actualidad esos ministerios siguen funcionando. Si aún Jesús sigue levantando apóstoles, ¿por qué no podría ser un apóstol más contemporáneo? Así como nuestro pastor Andrés Coria. Su ministerio lo ampara como un verdadero apóstol, ya que llevó la palabra de Dios a lugares donde no fue predicado. Pero Dios seguirá levantando nuevos apóstoles. ¿Pero quién de ellos ocupará el lugar que había dejado Judas Iscariote? No lo sabemos de manera directa. Muchos teólogos dicen
que ese lugar será ocupado por todos aquellos que decidieron ser enviados siguiendo el llamado de Dios para compartir el Evangelio. Quizás ese lugar lo ocupen muchas personas, pero solo es algo que lo vamos a saber cuando nos encontremos con el Rey. Vamos a terminar con este texto bíblico que se encuentra en Apocalipsis 21:7. Dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es una promesa para todos nosotros. Si vencemos, vamos a heredar todo lo que Cristo tiene preparado para nosotros. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su hijo. Los 12 apóstoles son ejemplo de hombres que vencieron. Vimos que cometían errores y aciertos, pero eran personas comunes y corrientes. No había nada especial en ellos, eran simples galileos. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, tuvieron poder para conquistar y llevar la palabra de Dios aún al costo de sus vidas. Si meditamos en aquellas personas que no vencieron, que no pudieron lograr tomar su corona, muchos pensaríamos que aquellos hombres quizás son personas que no creyeron en Dios, incrédulos. Otros podríamos decir que son los homicidas, aquellos que no vencen, los hechiceros, los idólatras. Pero saben, hermanos, en Apocalipsis 21:8 dice que los primeros que están en la lista de aquellos que van a ser arrojados al lago de fuego son los cobardes. La palabra de Dios nos dice que los apóstoles fueron valientes. ¿Pero por qué fueron valientes y no cobardes? Porque recibieron al Espíritu Santo. La valentía no proviene del hombre natural, no proviene de la capacidad que tiene una persona, no proviene del entorno que esta persona posee. La valentía proviene de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 12 dice así: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Mateo capítulo 11 dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Todas las enseñanzas de los 12 apóstoles tienen un solo fin: hombres de valor. Y si hay algo que tiene que quedar en nuestros corazones, es esto: esperar el Espíritu Santo para tener la misma valentía que tuvieron los apóstoles y una vez estar revestidos con el poder de Dios, poder hacer su voluntad. Busquemos la llanura del Espíritu Santo. Ya sabemos que a Dios no le agrada a los cobardes, que en el reino de Dios no va a haber cobardes. Dice la palabra de Dios en Mateo 11 que el reino sufre violencia, pero solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Vamos a padecer muchas dificultades, pero debemos tomarnos de las promesas de Dios. Dios quiere un pueblo de valientes, preparados para hacer su voluntad, preparados para arrebatar reino para la extensión de su palabra. No depende de lo que somos o de lo que fuimos, solamente depende de ser llenos del Espíritu Santo. Tomemos ejemplo de los apóstoles, que decidieron separar un tiempo y esperar la llanura del Espíritu Santo. Somos una iglesia pentecostal, hermanos. Solo la llanura del Espíritu Santo nos va a dar el poder para vencer. Y dice la palabra de Dios que al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Que el Señor les bendiga, hermanos.